Soy Adolfo Alvarado de Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en sus aulas, precisamente de la Corte, de la 10ª Corte, de la Corte número 10. Egresó ya hace bastante tiempo nuestro invitado de hoy, Nicolás Orellana Solari, magíster en Derecho Procesal por nuestra universidad, y además profesor de litigación penal en la Universidad Central de Chile, y muy importantemente a los efectos de esta conversación, defensor penal público en Santiago de Chile. Hemos tenido varias conversaciones, varios conversatorios acerca de cómo se ejerce la defensa penal, y además hemos trabajado también con la defensa pública. Recuerdo haber tenido una excelente conversación, por ejemplo, con Jaquiana Balangione, que es la defensora general pública de la provincia de Santa Fe. Entonces hemos planteado un montón de los problemas que aquejan profesionalmente a los defensores. Pero nunca, nunca hasta ahora, y ya llevamos casi 160 conversatorios, hemos conversado de la defensa penal pública del enajenado mental. Y gracias a mi vieja amistad, que la mantengo con Nicolás Orellana, él se ha dedicado a la defensa de los incapaces, menores, y también a los que tienen problemas psiquiátricos. Y esto como no es común, le he pedido que hagamos una conversación al respecto. Me explique primero cuál es el problema, cómo es la competencia asignada por la ley para tener ese tipo de competencia, en qué consiste, cuáles son los problemas que se le presentan a la actividad jurisdiccional con esta gente y cómo los aborda un defensor público general, ¿no? Así que, Nicolás, te recibo con todo afecto, como siempre. Esta es tu casa, esta es la maestría. Y me encantaría que me contaras primero cómo se marca tu competencia. Y luego las cosas que pasan en tu vida diaria. Ya hace 10 años que te ocupas de esto, así que tenés una enorme experiencia sobre el tema. Te recibo con todo afecto y te escucho con toda atención, Nicolás. Gracias por estar Gracias, acá. profesor. Sí, gracias, profesor, por la invitación y un saludo a todas y todos los amigos de Latinoamérica que pueden acceder después a este conversatorio. Claro, yo soy defensor público desde el año 2001, cuando parte la reforma procesal en Chile. Ya ha pasado mucho tiempo y en Chile los defensores penales públicos ven solamente materias vinculadas a la defensa penal, solamente a materias penales. Y en ese rango a mí me corresponde la defensa, bueno, de todas aquellas personas que no tengan abogado o que teniendo abogado optan por la Defensoría Penal Pública. Y dentro de aquello, con el tiempo me fui especializando en la defensa de gente que tenía problemas psiquiátricos, gente que tenía problemas psiquiátricos graves y que en nuestro mundo es la defensa de los inimputables o gente, como dice el Código Penal chileno, el loco de mente, gente que es enajenada mental. Ustedes entenderán lo complejo que es la defensa de gente que se encuentra en esa situación. Primero por un tema de comunicación, ¿cierto? Con aquella persona y cómo nosotros podemos respetarle los derechos en su calidad de imputado para que pueda, digamos, ejercer adecuadamente sus derechos al igual que cualquier otra persona. De ahí el desafío importante de la defensa inimputable. Es por eso que finalmente la Defensoría Penal Pública poco a poco se ha ido presentando como una especialización. Porque en realidad no hay que tener una especialidad, digamos, por finalmente lo que significa la defensa de aquellas personas. Oye,
¿Quiénes Sí, son inimputables por demencia ¿cómo se eligen? sí, ¿Quién lo declara inimputable? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo es el sí. procedimiento? Sí, el procedimiento, a ver, funciona así. Bueno, primero en Chile, que en realidad es el sistema tradicional, digamos, en muchas partes de Latinoamérica y de Europa, Chile igual tiene un sistema dual. O sea, claro, aquellas personas que se les va a aplicar una pena, ¿cierto? Aquellas personas que son culpables, digamos. ¿Qué pasa con el enajenado mental? Que en realidad no es culpable, porque su juicio de reproche no podemos, digamos, atribuírselo. Entonces, respecto a las medidas de seguridad, lo que se discute, entre otras cosas, ¿cierto?, es la peligrosidad del imputado. ¿Vale? Ahí está vinculado con la peligrosidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa cuando llega una persona, ¿cierto?, que es imputada por la comisión de un delito y hay antecedentes, sobre todo en la familia, o eventualmente su conducta puede ser una conducta extraña o porque el delito sea extraño, y existen antecedentes que puedan determinar o que sean indiciarios respecto a que pueda tener algún tipo de trastorno psiquiátrico. Lo que se hace es que el tribunal dice de oficio a petición de parte podrá suspender el procedimiento. Se suspende el procedimiento, si se hacen valer estos antecedentes, y se va a oficiar, en este caso, a un hospital o al servicio médico legal para que emita un informe vinculado a si esta persona, dos cosas, eso no es enajenada mental y si es peligrosa o no es peligrosa para sí mismo o para terceros. Y esto es muy extraño en un sistema penal porque en el sistema penal el juicio de reproche es por alguien que hizo respecto de un otro algo, ¿no es cierto?, que afectó algún bien jurídico. Pero en materia de medidas de seguridad, en Chile también se podría aplicar respecto de una persona que es peligrosa para sí misma. Eso es bien particular. Entonces, la primera pregunta que tiene que resolver tanto o el servicio médico legal o Hablamos en de un este caso el aspirante, hospital. hablamos de un aspirante a suicida. A ver, Nico, hablamos de un Sí, aspirante a suicida o que se autolesiona. sí, sí, pero esa persona, es por eso que es interesante el punto, profesor. Usted le da el clavo, porque siempre en materia procesal penal, porque estamos en el mundo, ¿cierto?, de enjuiciamiento criminal. Esa persona, respecto de aquel que tenemos sospechas de que puede ser enajenado mental, tiene que haber participado en la comisión de un ilícito. Ese es como requisito básico. Si la persona no participó en la comisión de un ilícito, eventualmente eso va a un sistema de salud, ¿no es cierto? Un sistema de salud donde un psiquiatra No puede es tu determinar, ¿cierto? problema. No, ese no es el problema, digamos, no es un problema de tipo del sistema de enjuiciamiento, digamos, es más bien un problema de tipo sanitario. Aunque sí hay que reconocer que esto se va mezclando mucho el sistema judicial con el sistema sanitario con este caso. Entonces, ¿qué es lo que más o menos tiene que determinarse? Primero, dos cosas que son súper básicas, sencillas, digamos, para gente también o estudiantes que puedan estar viendo después este conversatorio. En primer lugar, que la persona sea incapaz de conocer el hecho que está cometiendo, que es un problema cognitivo. Y les voy a poner un ejemplo. Tengo muchos ejemplos reales, digamos, en este tiempo. Por ejemplo, casos de que gente enajenada mental, que cree que está realizando una determinada conducta y en realidad está realizando una distinta. Por ejemplo, estuve un caso de una persona enajenada mental que creía que estaba defendiendo a su padre de un ataque de una persona que había ingresado a su casa. Y terminó finalmente dando muerte a su propio padre. O sea, no sé si se dan cuenta. Entonces él quería defender a su padre
y entendía que un sujeto que estaba ingresando a atacar a su padre. Es una especie que llamamos que se llama error psíquicamente condicionado. Entonces, por ejemplo, él no es capaz de conocer lo que está haciendo. Tiene un problema de conocimiento. Y hay otros tipos que están vinculados con la enajenación mental y con ello con la inimputabilidad, que no tienen problemas de conocimiento, sino que tienen problemas de control volitivo. O sea, son incapaces de controlarse volitivamente. Y el típico caso que uno puede como conocer es el caso del exhibicionista, por ejemplo. Es una persona que no puede controlarse. Entonces, esos son los dos primeros factores que va a determinar ese informe. ¿Cuáles son los problemas procesales y de garantía? En primer lugar, que aquí hay como muchos prejuicios, porque uno puede decir, mire, si la persona tiene problemas psiquiátricos, es que probablemente a lo mejor cometió el delito, ¿eh? Entonces uno inmediatamente se pega en esos saltos que no son saltos lógicos, porque efectivamente no necesariamente una cosa lleva a la otra. Pero lo más complejo es qué hacemos respecto de esta persona que se está viendo cuál es su estado, mientras tanto mental, qué hacemos con ella durante el procedimiento. ¿Qué es lo que dice la ley en Chile? Dice que se va a suspender el procedimiento. Claro, si la persona, el imputado, que hay antecedentes de que es de que tiene problemas psiquiátricos, cometió un delito, o se le está imputando, para ser correcto, se le está imputando la comisión de un delito no grave, lo más probable es que quede libre, sujeto a la custodia de la familia, mientras llega el informe, ¿cierto?, para determinar si él realmente es enajenado o no, digamos, porque hay gente que puede hacer conductas bizarras y no por eso cae en la categoría de enajenado mental. El problema en Chile se presenta cuando las personas están involucradas en delitos graves. Y sigamos con este ejemplo de este joven que da muerte a su padre y él dice que en realidad lo estaba defendiendo. Ningún juez razonable le va a dar la libertad en esas condiciones. Entonces el procedimiento queda suspendido hasta la espera del informe. Y ese informe no es un informe que se pueda conseguir rápidamente. ¿Qué es lo que dice la ley? Que esa persona no queda en prisión preventiva, sino en una institución que se llama internación provisional, que en realidad es un eufemismo porque en realidad es prisión preventiva con otro nombre. ¿Cuál es el punto? Es que lamentablemente en Chile y en muchos países de Latinoamérica, los lugares donde tiene que esperar la gente enajenada mental o respecto a aquellos que hay antecedentes de enajenación mental son en centros asistenciales psiquiátricos y muchos ya están llenos. Entonces se forman, digamos, discriminaciones importantes, entonces, donde la gente, una persona que hay sospechas de enajenación mental, tiene que esperar conseguir algún cupo en un hospital psiquiátrico, mientras tanto espera en la cárcel. Con todo lo que ello significa, digamos, con todos los problemas que ello puede significar. Bueno, y ahí está la puja del defensor o la defensora, digamos. Primero intentar conseguir un cupo, eventualmente presentando recursos de habeas corpus, porque la persona no puede estar en la cárcel sino en un lugar adecuado. Y las cortes muchas veces dejan al imputado en libertad, otras veces insisten en el traslado, y eso es un problema importantísimo que se refleja hoy en día en la defensa inimputable, que es finalmente que los estados, no para los estados, en particular para el estado en Chile, el imputado enajenado mental no ha estado en la primera línea de la política pública en cuanto a salud, digamos. Y eso es una realidad, hay faltas de cama y, bueno, con eso debemos trabajar nosotros. Oye, Nicolás, ¿de qué número de gente estamos hablando? ¿Mucha gente?
Sí, fíjese que ahí hay un tema porque no es tan poca la gente como uno creyese que es. Em, bueno, en muchos países de Latinoamérica y en particular en Chile hay muchos problemas psiquiátricos que terminan en comisiones de delito. Claro, los delitos más pequeños, los delitos eventualmente de bagatela, obviamente la gente se suspende el procedimiento y la gente se va a la casa esperando los informes. Pero en delitos más graves la gente queda privada de libertad. Y tiene que ver un poco con el reconocimiento que las propias familias tienen en torno a la enfermedad del sujeto. La experiencia que yo he vivido es que hay mucha gente que tiene algún familiar con problemas psiquiátricos, muchas veces no tratado, porque hay un tema todavía de prejuicio, que socialmente no es bien visto. Entonces como que tienen a esa persona un poco oculta, digamos, en la familia, y que por una razón u otra finalmente se produce un estallido y la persona termina cometiendo delitos. Ahora en la pandemia lo hemos visto mucho más, digamos, por el encierro obligado. No es tan poca, no es tan poca como se creyese. Oye, ¿quién es? A ver, cuando llega el oficio diciendo que el hombre no tiene la capacidad plena, ¿eso ya es definitivo para el juez? ¿Lo acepta como tal? ¿Lo declara inimputable? ¿Hace falta otro trámite más? ¿Es un indicio? ¿Requiere varios indicios? Sí, Cuéntame, sí, desde que llega el oficio, de donde sí. fuere, Claro, y porque dice no, que sí, que no es apto mentalmente y que tiene algunos problemas de peligrosidad. ¿Qué se dice ahora? claro, efectivamente, ¿cómo partimos, cierto? El imputado fue formalizado, se suspendió el procedimiento, se ofició, digamos, a los sistemas de salud, ahí puede estar 3, 4 meses, llega el informe. Llega el informe, Oye, si el informe, tanto tiempo sí, demora eso, sí, porque es terrible. te interrumpo, tanto tiempo, porque además si el hombre está Sí. en prisión preventiva con el eufemismo que quiera, parece un disparate, ¿no es cierto? Sí, sin duda, bueno, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que ahí hay es por eso, los organismos auxiliares están copados de informes, porque claro, hay muchos defensores públicos, privados, que muchas veces les interesa intentar conseguir ese informe, digamos, para eventualmente rebajar penas. Entonces el sistema se va colapsando y realmente las personas que sí tienen problemas psiquiátricos también entran a esa misma fila, digamos. Uno debiese entender que si la persona está privada de libertad debiese ser más rápido. El problema es que como no hay cupo en el centro asistencial, el informe se demora mucho más porque tienen que conseguir el traslado, observarlo y finalmente tomar una decisión. Sin duda son temas que son importantes de afectación de garantías del imputado. No, no me cabe duda de aquello. Llegó el informe. Llegó el informe y hay una audiencia que se llama de reapertura de la investigación, porque recordemos que estaba suspendida, ¿cierto? Se suspendió. Bueno, mientras tanto, igual el Ministerio Público sigue investigando el hecho. Cuando hablamos de suspensión, y eso lo ha dicho la Corte Suprema, se refiere a una suspensión, en este caso del procedimiento vinculada a que el imputado no puede manifestar su voluntad en determinadas instituciones procesales que pueden significar un término anticipado. O sea, el imputado no podría, ese imputado, aceptar un procedimiento abreviado, por ejemplo, porque hay dudas de su imputabilidad. No podría aceptar una suspensión condicional, ¿cierto? Porque eso significa de una u otra forma manifestar su voluntad. Entonces, tampoco se le puede interrogar, porque sería manifestar su voluntad. Entonces, a eso se refiere con la suspensión del procedimiento. Llega el informe, se reabre el procedimiento, se va a fijar un plazo y ahí el Ministerio Público va a tomar una decisión procesal. Y bueno, si el informe señala que el imputado es imputable, o sea, es normal, se va a seguir un procedimiento normal. En realidad fue una falsa alarma
o el defensor o finalmente no pudo conseguir su estrategia procesal. Si señala que es inimputable, de todas formas se reabre la investigación y se va a fijar un plazo de investigación si es que el fiscal lo necesita. Y el fiscal ahí va a tomar una decisión procesal. ¿Cuáles son las decisiones procesales frente a un imputado enajenado mental? Bueno, estamos, ¿cierto?, en una causal de eximente de responsabilidad criminal. Generalmente, si el delito es un delito pequeño y no está vinculado con la peligrosidad, el fiscal va a pedir el sobreseimiento definitivo, ¿cierto? En Chile, el artículo 10, número 1 del Código Penal, el loco demente. Y se acaba la causa. Pero, si señala el informe que el imputado puede ser peligroso para sí y para otras personas, el Ministerio Público puede tomar una decisión y de acusar, pero en este caso no va a acusar en un procedimiento ordinario, como le llamamos nosotros, sino que va a ser un procedimiento llamado de medida de seguridad. Entonces ahí surge inmediatamente la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento ordinario o un juicio oral? Nosotros tenemos un sistema bien acusatorio, es todo oral, versus un juicio de aplicación de medida de seguridad. En primer lugar, tiene que ver con las penas a solicitar, porque en realidad el imputado enajenado mental no puede cumplir una pena en una cárcel, digamos. Entonces lo que va a pedir la aplicación de una medida de seguridad. Y esta medida de seguridad puede ser de dos naturalezas. Puede ser privativa de libertad, esto es en un psiquiátrico, por un tiempo determinado, o bien en algo que se llama custodia y tratamiento. Esto es sujeto a un tratamiento pero de tipo ambulatorio. Esas son las dos, en el fondo, las dos peticiones que puede solicitar. No se llaman penas, porque no está, porque yo no puedo reprocharle algo, ¿cierto? No es una pena, es una medida de seguridad. ¿Y cuál es lo interesante en este caso? Es que se va a realizar siempre un juicio oral. Siempre. O sea, cuando nosotros hablamos de un imputado enajenado mental, siempre va a terminar esto en un juicio oral. No hay otra alternativa. Salvo que el Ministerio Público no quiera acusarlo, ¿cierto? En este caso no quiera requerirlo y entienda que no es algo importante para él y pide sobreseimiento definitivo. Como yo generalmente veo los casos más graves de imputados enajenados mentales, generalmente el Ministerio Público, en los casos que yo veo, va a juicio oral. Va a juicio oral. Y en el juicio oral, lo que se va a discutir van a ser tres cosas. Porque como finalmente él es una persona, ¿cierto?, que tiene un problema psiquiátrico, pero se le tienen que respetar todas las garantías procesales igual, todas. Entonces, para que proceda la aplicación de una medida de seguridad, el Ministerio Público debe probar la existencia del delito, o sea, que tiene aquello, que el imputado participó en el delito, y tercero, que el imputado es peligroso. No sé si usted ve, profesor, ahí la diferencia, porque en un juicio normal, ordinario, lo que se va a discutir, claro, es existencia del delito, participación y culpabilidad, ¿cierto? El juicio de reproche. En cambio acá se cambia culpabilidad por peligrosidad. Por peligrosidad. Pero ¿cuál es lo interesante? Es que quien determina si la persona es enajenada mental no es el tribunal oral en lo penal, es el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral. O sea, en la audiencia de preparación de juicio oral, el juez de garantía le da el pase al Ministerio Público para que diga, sí, esta persona es enajenada mental, yo la declaro, y autoriza el juicio de medida de seguridad. Porque en el fondo, ¿por qué se lo planteo? Porque en el Código Procesal Penal hay un control al fiscal, porque el fiscal me puede decir, oiga, sabe que esta persona está enajenada mental y en realidad no lo está, digamos.
Ahora, se puede dar también que el Ministerio Público no esté convencido de que la persona es enajenada mental y presenta una acusación ordinaria, como pasa mucho, o sea, en delitos muy graves, el Ministerio Público es mucho más riguroso en torno a la imputabilidad y los médicos además son mucho más estrictos, entonces pueden existir informes contradictorios. Si hay contradicción en torno a si es imputable o no, eso lo va a decidir el tribunal oral en un juicio oral, donde finalmente la discusión no va a ser una discusión de medida de seguridad, va a ser una discusión de si la persona es enajenada o no es enajenada mental. No sé si se entiende finalmente Pero además es complicado, ¿no? Pero además, vos me acabas de decir que hay como fue una estrategia procesal, sobre todo de los abogados particulares, puede ser que mucha gente abuse del sistema, pretendiendo lograr un grado de incapacidad o de enajenación de gente que no lo tiene. Con lo Claro, cual detiene el procedimiento, se entorpece el tribunal con este tipo de defensa. Claro que se entorpece, sobre todo como decir que hay muchos. claro, porque, Si hay o muchos, no sea, hay tanto loco suelto, no hay tanto, hay, pero no tanto loco suelto. sí, Es bueno, que hay unos que se hacen pasar por locos. exacto, es que ese es usted le da digamos, acierta el punto finalmente del fenómeno. Porque claro, o sea, un defensor o una defensora, dentro de su estrategia procesal podría decir, bueno, una de las explicaciones por qué mi cliente hizo lo que hizo, tiene que ver con que tiene un problema psiquiátrico, digamos. O sea, bueno, en Chile nosotros tenemos una historia con Pinochet, que su gran defensa fue que él estaba loco, digamos. Él estaba loco y que era incapaz de enfrentar un juicio, que es lo que se llama incapacidad procesal, en el fondo. Entonces hay una historia ahí de una de las varias estrategias que Oye, puede no, tener el yo no defensor. recuerdo eso. Contame, ¿eso ¿funcionó? ¿Ese Funcionó, argumento, esa estrategia, funcionó ese funcionó con argumento. Pinochet? En Chile, Augusto Pinochet, el dictador, nunca fue condenado porque la defensa finalmente estableció y se probó de que él no estaba en condiciones para poder enfrentar un juicio porque tenía una enfermedad psiquiátrica. No estaba en condiciones. Eso, algo que es importante para la audiencia. En el caso de Augusto Pinochet, él es juzgado con un sistema antiguo, digamos, que es antes del sistema acusatorio. En un sistema acusatorio hubiese tenido que probarse esto, ¿cierto? En un juicio. Pero claro, en el sistema antiguo, que era un sistema inquisitivo, tremendamente inquisitivo, digamos, uno de los más inquisitivos que ha existido en el mundo, América el sistema Latina. chileno, en América Latina, y bueno, y con todo lo que significaba ello, claro, Pinochet lamentablemente nunca fue condenado, porque se alegó incapacidad para, para poderlo juzgar. Y fíjense que ese es uno de los antecedentes porque finalmente el Código Procesal Penal tiene todas estos, digamos, cortafuegos eventualmente para un juzgamiento adecuado. Imagínense a los colegas que puedan estar viendo cómo se puede desarrollar este juicio de una persona enajenada mental en nuestro sistema acusatorio o de qué forma él puede ejercer ciertas garantías. Por ejemplo, y hay cuestiones conflictivas. La primera pregunta conflictiva es, bueno, ¿el imputado puede declarar en el juicio? La primera gran pregunta. Él como imputado tiene derecho, sin duda, sin duda. ¿Es recomendable que declare? Es distinto, ¿no es cierto? Hay casos de imputados, por lo menos lo que yo he visto en estos años, que claro,
pasan por periodos que son llamados psicóticos, donde efectivamente no tienen conciencia de la realidad. Pero luego después sí tienen conciencia. Y son capaces de Son los contar su historia. intervalos lúcidos que hablaba el Código Civil argentino, ¿no? Sí, o Intervalos no. lúcidos. Claro, lo que pasa es que hay tipos de enfermedades, sobre todo las enfermedades psiquiátricas vinculadas con la esquizofrenia, donde la persona es capaz, sobre todo cuando ya está compensada, que le llamamos nosotros, cuando está compensada obviamente con antipsicóticos, luego de un tratamiento, muchas veces mucho tiempo en un hospital psiquiátrico, pero cuando llegue el juicio está más o menos compensada esa persona. Puede, obviamente, seguir con su enfermedad. La enfermedad psiquiátrica, sobre todo lo vinculado con la esquizofrenia, es una enfermedad incurable. Pero sí tú puedes vivir, hay veces, relativamente normal. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos imputados? ¿Lo siento o no lo siento a declarar? Son decisiones estratégicas. En general es recomendable no, digamos, porque obviamente el estrés que significa, digamos, puede significar alguna alteración para el imputado. Pero hay veces en que el imputado sí está en condiciones de poder contar su historia. Sobre todo, profesor, y también para los colegas que les puede interesar estos temas, es que antes de aplicarse una medida de seguridad respecto de esta persona, el Estado, a través del Ministerio Público, tiene que probar la existencia del delito y la participación. Y hay mucho prejuicio en torno a los inimputables. Esto es, porque la persona es inimputable, lo más probable que él fue. ¿Me entiendes, no? Lo más probable que él fue. Entonces, hay que derrotar esa barrera también. Y una forma de derrotarla es que en algunos casos es efectivamente el imputado hay que sentarlo en el banquillo para que pueda contar su historia. Es complejo, pero también resulta interesante. Además, si él cuenta su historia y la cuenta bien, se le puede ser un juez piadoso que le tenga piedad, ¿no? Sí, o que sepa su historia vinculado sobre todo con la existencia del delito y con la participación, porque, por ejemplo, eh, tengo casos de gente que comete, para contarle un caso a usted a quien nos van a ver después, un imputado enajenado mental que tenía hambre, en situación de calle, porque lo que nosotros vemos normalmente es que las familias en los primeros años están, pero lamentablemente la gente que es enajenada mental es toda la vida. Entonces ya los padres empiezan a envejecer, los hermanos se van y terminan quedando solos. Y no siempre se toman sus medicamentos, es una realidad. Entonces empiezan luego a cometer pequeños actos ilícitos para el sistema y pueden terminar en grandes problemas. Entonces este caso es de un chico joven, 25 años, que cometió un robo con intimidación, que es un delito gravísimo en Chile, y a una persona le robó un queque. Un queque, pero lo amenazó con una tortita. un queque, una tortita. Y lo amenazó con un tenedor. El problema es que le puso el tenedor en el cuello. Le dijo, dame tu queque, que dame algo para comer, es que no tengo nada, dame algo para comer. Y el tipo saca de la mochila su queque que llevaba para el colegio. Y bueno, finalmente es detenido y eso en Chile, si uno ve el código penal, eso es robo con intimidación. Y las penas son de 5 años y un día. Entonces, bueno, ¿cómo defendemos a este amigo, digamos? Es complejo porque, bueno, claramente, en principio él comete una conducta típica, antijurídica, pero hay un problema de culpabilidad, ¿no es cierto? Hay un problema de culpabilidad. Pero él necesita, pero por ejemplo, si él no fuese una persona enajenada mental,
uno pudiese alegar, no sé, algún tipo de estado de necesidad, ¿cierto? Estado de necesidad. eh, y cómo, claro, pero como es enajenado mental, inmediatamente nos saltamos, ¿cierto? Cuestiones vinculadas con la misma culpabilidad. No sé, un imputado enajenado mental que actúa en legítima defensa, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Claro, si, para una persona normal, claro, lo vamos a escuchar, él va a contar su historia de legítima defensa, ¿cierto? Pero en cambio, si es una persona enajenada mental, como que desde ya partimos no creyéndole, porque ¿qué vamos a decir? Es que está loco, ¿no? No sé, va a contar barbaridades, digamos. Entonces, de ahí es compleja la defensa, pero al mismo tiempo es tremendamente interesante. Oye, a ver, por lo que yo he entendido, la demencia puede ser aceptada como tal por el juez de garantía que no autoriza un juicio, sino que lo manda a otro tipo de juicio, Sí, y también por el tribunal, en el juicio claro. propio que lo declara demente. La declaración de demencia entonces es judicial, o por el juez de garantías o por el tribunal de juicio. Así es, así es. Esa declaración de demencia, ¿qué efectos tiene? ¿Qué Esa capacidades declaración, le quita civiles? no, eso es súper interesante porque en Chile la declaración de inimputabilidad es solo para los efectos penales, no es para los efectos civiles. Eso tiene que ser declarado en un juicio civil, que es completamente distinto. No tiene ninguna vinculación, son cuerdas Entonces separadas. entonces la pregunta de rigor, el juez de garantías o el tribunal de juicio, cuando dicen que le nombran un curador, Así es, así es. Efectivamente, curador cuando para la defensa o para sus bienes. no, solamente para la defensa penal. Acá nosotros en Chile Curador a sus funcionamos bienes será en el juicio civil. en juicio civil. Te repito, Exacto. curador a sus bienes en el juicio civil. Claro. Y el curador que se nombra en materia procesal penal es para representarlo en materia, solamente en materia penal. Y resulta interesante porque, bueno, primero, no puede ser curador el mismo abogado. Porque no sé. Porque ¿cuál es acá la pregunta es, ¿cuál es la función del curador? Y la función del curador es ejercer ciertos derechos que le da la ley al imputado. Y sobre todo, ejercer un control también De la defensa. respecto de la defensa, porque si no, ahí sí que uno se transforma como defensor en un pequeño Dios, ¿no es cierto? O sea, bueno, no hay nadie que me aconseje, nadie que me diga nada, ¿no? Bueno, entonces, por eso que es la Claro, claro. importancia del curador, porque hay que tomar decisiones. Por ejemplo, si siento o no siento al imputado en el estrado, si finalmente acepto o no acepto algún tipo de medicamento que se esté dando mientras tanto, eh, etcétera. Es complejo esto porque muchas veces la familia es la víctima del imputado enajenado mental. Muchas veces, muchas veces. Y en esos casos, esa persona del imputado está sola, porque en realidad el único vínculo que tenía era su familia y su familia ya pasó a ser, según ellos, víctima. Digamos. Porque sobre todo hay mucha violencia de tipo doméstica, ¿no? Un imputado descompensado, eventualmente puede agredir a las personas que tiene más cerca, que son sus familiares, entonces sus familiares no pueden ser sus curadores. En esos casos, nosotros trabajamos con instituciones de beneficencia que nos ayudan en las curadurías respecto de los imputados. Pero es un tema complejo, complejo. Oye, Hubo, el Alzheimer produce incapacidad. sí, sí, así es. Sí, lo que pasa es que es interesante lo que plantea el profesor, porque nosotros vamos a encontrar dos tipos de
enajenados mentales o gente que está incapacitada o que no se le puede reprochar culpabilidad. Primero es el imputado que está loco de mente y comete un delito. ¿Cierto? El imputado que estaba loco de mente y comete un delito. Pero también hay casos del imputado que cae en enajenación mental. Durante el procedimiento. Durante el procedimiento. O sea, un imputado que... Caso típico. Alzheimer. O sea, por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que toda su vida se trataba de dos abuelos, vivían solos, y un día llega la señora que los ayudaba y encuentra digamos, a la señora muerta y al marido con un cuchillo. Nunca había habido problemas de violencia, de nada. Me acuerdo que estaban muy acongojados los hijos y yo tomé el caso, salió en toda la prensa en todo Chile. Y el tribunal, claro, determina, o sea, el servicio médico legal determina que efectivamente el imputado estaba en una situación de Alzheimer, que tenía Alzheimer hace mucho tiempo y finalmente comete el delito en esas circunstancias. Y claro, bueno, él desde ya no tiene ninguna capacidad procesal. Que es un tema, ¿no? Hay un problema hasta de capacidad procesal, porque ¿cómo una persona se puede defender en esas condiciones? Y finalmente, en ese caso particular, el tribunal termina sobreseyendo el caso. No aplica una medida de seguridad, porque su Alzheimer estaba vinculado específicamente con la conducta vinculada finalmente a la comisión de ese ilícito, obviamente con la única persona que viviera, con la persona que había fallecido, y entendía que no había peligrosidad, aparte que en este caso había presencia de familiares, quienes finalmente contrataron una clínica privada, donde permaneció el imputado hasta sus últimos días. Y ahí funciona. A ver, ¿cuáles son, qué tipo de medida de seguridad tomás en este caso? ¿Lo mandás a un psiquiátrico? ¿Lo mandás a un hospital de complejidad? ¿Lo mandás a su casa? ¿Cómo resolves el problema del loco no bravío? Del Claro. loco manso. Sí, el loco manso, sí. Claro, eso es lo que se va a discutir en el juicio oral. O sea, si el Ministerio Público quiere aplicar una medida de seguridad, sea la que sea, tiene que determinarlo un tribunal oral. Siempre, siempre, en juicio oral. No puede un tribunal de garantía en un procedimiento abreviado, no, porque él no tiene... Y en ese caso, lo que se decreta es una custodia y tratamiento. Son tratamientos ambulatorios pagados por el Estado de forma gratuita por un determinado tiempo, que es el tiempo mínimo que le hubiese correspondido a la persona en el caso de haber sido condenado en un procedimiento normal ordinario. El mínimo. Se hace una especie de símil. Miren cómo se enfoca la cosa. No. Lo que pasa es que la pregunta es cuánto es el tiempo que le damos a la persona de tratamiento. Y recuerde que por principio de legalidad se le tiene que dar un tiempo de tratamiento establecido en la ley. No puede dársele otro. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Dice que el tiempo de la medida de seguridad será equivalente al mínimo de la pena que se le hubiese impuesto en relación al delito cometido. O sea, siempre va a ser imputable. En el caso de ese sido imputable, el mínimo, no puede ser más. Por ejemplo, el mínimo. O sea, algo sencillo. Un imputado que comete un hurto de un celular
En Chile, para una persona normal son 61 días. Generalmente es remitida, ¿cierto? Entonces, yo a una persona enajenada mental que hurtó el mismo celular, no podría imponer una medida de seguridad superior a 61 días, porque si no sería discriminación. Ahora, yo sé lo que usted está pensando y mucha gente, oiga, pero es que en 61 días la persona no se va a curar, ¿cierto? Sin duda. Bueno, pero es que esa respuesta, después de pasados los 61 días, ya no corresponde a una respuesta de tipo A un juez eh, penal. a un juez penal, exacto. Ya lo entendió. Sí, pues ya Es el otro juez problema. penal es de otro. Finalmente puede ser un juez civil o puede ser el mismo hospital que decreta una medida administrativa para que continúe, que creemos que así debiese ser, porque el Estado tiene que seguir subvencionando, pero ya no vinculado con la comisión de un delito, sino finalmente Pero con su salud. por su salud. Está bien, ¿no? Mirá cómo se entremezcla todo, ¿no? Bueno, Nico, me estoy encantado en esta conversación, ¿eh? Porque de estas cosas nunca nadie habla, ¿no? Sí. No, no, no. Por- Además hay muy poco escrito. Y yo sé que además en Argentina también, porque he conversado con colegas también de la corte, que también ven temas vinculados, y también hay poco trabajado ahí. Cristiana Domínguez, me acuerdo, Soledad Fernández, que también trabajan en esos temas, ellos más bien lo ven desde el punto de vista civil, pero desde el punto de vista penal también hay poco escrito ahí. Y me Tengo una faltó, última profesor. pregunta, para que yo me cierre todo esto, ¿no? Sí, Más ya estamos acercándonos a la hora de buenísimo. conversación y no quiero dejar pendiente algo. ¿Qué pasa con un condenado que cae en estado de enajenación mental? Sí, bueno, eso pasa mucho también. Gente que en las cárceles empiezan a tener conductas psicóticas y ¿qué hacemos con ello? En ese caso, como ya el juicio pasó, la persona está condenada, si hay antecedentes de enajenación mental, bueno, sigue cumpliendo la condena, pero mientras tanto se va a pedir un informe. Ese mismo informe cuando partimos en el otro caso, un informe al servicio médico legal o a un hospital psiquiátrico especializado para que determine si esa persona está o no está enajenada mental. Imaginemos que esa persona está enajenada mental, porque incluso más, puede que siempre haya estado enajenado mental y nunca nadie lo vio, ¿cierto? Nunca nadie lo alegó, porque muchas veces los imputados enajenados mentales niegan que están enajenados mentales. Entonces es más difícil todavía pesquisarlo. Eh, entonces, en esos casos, luego de Eso es la llegar... normalidad, ¿eh? Eso es la Eh, normalidad, ¿eh? eh, El loco que disimula su locura. sí, sí, sí. Y cómo uno se da cuenta un poco. eh, para que los colegas que pueden estar viendo y que pueden defender también a gente, es que muchas enfermedades psiquiátricas están encapsuladas, pero hay momentos donde aparecen cuestiones extrañas. O sea, tú estás teniendo una conversación normal con la persona y de repente aparece algo que puede decir, ¿sabes qué? Yo converso con el sol y el sol me habla y el sol me dice que tengo que hacer tal cosa. Y después puede continuar normalmente, ¿me entiendes, no? Generalmente, ¿qué es lo que se llama una esquizofrenia que está encapsulada en una determinada cuestión? Yo no soy psiquiatra, un psiquiatra sabe más, pero es lo que yo he visto en la experiencia. Y en esos casos, si pasa esto, bueno, el juez va a recibir el informe y se va a abrir una audiencia de discusión en Oye, no eres garantía. psiquiatra, pero has tenido problemas de enfermedades mentales, ¿no? Sí. Bueno, se Entonces aprende vas a tener que escuchando. leer esto para Sí, poder hablar con propiedad. claro. Entonces, en una audiencia, si el juez lo declara inimputable, es decir, que está loco, lo que va a hacer el juez va a modificar una sentencia ejecutoriada condenatoria y la va a cambiar por medida de seguridad. ¿Y qué es lo que va a hacer? El sujeto, esto igual que en las películas, exactamente como igual que en las películas, va a mutar la pena a un hospital psiquiátrico. Ojo,
ir a un hospital psiquiátrico no es mejor No es que mejor que estar estar en en la una cárcel. cárcel. No es Ojo, mejor. ojo, no es estar mejor. Digamos, hay una película famosa al respecto. Ojo con eso, porque de hecho, porque finalmente es otro régimen y es otra situación. Pero eso, ¿y cuánto va a durar? En ese caso, solamente el mínimo que se le hubiese impuesto en el caso de ser finalmente una persona en un juicio ordinario. O sea, eventualmente se podría A ver, reducir la pena. a ver, si él estaba, por ejemplo, condenado por un homicidio, ¿Un homicidio? ¿eh? ¿A cuánto? A 10 años, no sé. A 10 10 años. años. Y ahora, ¿por cuánto tiempo le darías la medida de seguridad? ¿Le bajás la pena? Claro, es que no es pena, es medida de seguridad. Se la podrían bajar, claro. Y podría estar 7 años. La pena se revoca, de hecho. Sí, sí. Y cambia y muta a una aplicación de medida de seguridad. Claro, porque no sé si lo pueden entender, en un sistema ordinario hay circunstancias agravantes, por ejemplo, es reincidente. En cambio, con una persona enajenada mental, tú no le puedes considerar la reincidencia, porque ¿cómo le va a reprochar que comete delito si él está Claro. enajenado mental? Digamos, no puede hacerlo. Entonces, claro, efectivamente hay casos en que la extensión de la medida de seguridad puede ser menor. Ahora, eso, ojo con eso, porque uno podría decir, ah, esa es la trampa del sistema, yo me hago pasar por loco, una persona condenada, y que me vayan a un psiquiátrico, me rebajan el tiempo y salgo en libertad. Pero ojo, porque si el psiquiátrico determina, cuando terminado su medida de seguridad, que si la persona no se ha sanado o sigue siendo peligrosa, ellos pueden aplicar, ya no en el sistema penal, sino algo distinto, una medida de tipo administrativa. ¿Cierto? Porque sigue siendo peligroso, ¿no es cierto? Entonces, el sistema penal cumple su ciclo y después viene el ciclo del sistema de salud. Entonces, no es una trampa, es una trampa aparente que puede existir al sistema. Eso. Oye, Nicolás, voy a hacerte un elogio, ¿no? Te digo un tipo prudente, ponderado, sabedor de lo que estás diciendo, muy calmo. Yo recuerdo cuando eras mi alumno en la maestría, eras un jodido de primer orden, ¿no? Cuestionabas todo, discutías todo. Pero te veo muy formado, Nicolás, ¿no? Cosa que ya te dijo una vez que estuvimos dando una conferencia juntos en tu defensoría en Santiago, ¿Sí? ¿no? Y has puesto el dedo en un tema que para mí es novedoso. Yo que no estoy dentro del sistema penal, bastante alejado de él, me estoy desayunando con un montón de cosas en esta charla, que por supuesto te la agradezco muchísimo, porque es muy interesante para mí y para la gente que nos está escuchando, ¿eh? Nicolás, estamos ya en la hora, ya cumplida. Sí. Te dejo un minuto para que des un último mensaje, una petición para quien te quiera escuchar. No, bueno, primero un saludo a todos a la gente que se ha dado, digamos, el tiempo de poder ver este video y este conversatorio. Y yo, yo creo que el mensaje es poder entender que no hay que discriminar, que la gente que tiene problemas psiquiátricos tiene los mismos derechos que la gente, entre comillas, normal, y que se tienen que respetar todos sus derechos. Eh, y tanto o más como el resto de los ciudadanos. Así que la invitación es a escuchar a esas personas y finalmente poder ejercer una adecuada defensa respetando las garantías procesales. Eso. Nicolás, te agradezco mucho esta charla, esta tarde que me regalaste. Te mando un abrazo fuerte y Sí, ojalá que estemos pronto juntos en sí, Santiago también o un en abrazo. Rosario, ¿eh? Sí, Un también un abrazo, hasta abrazo para pronto y usted. hasta siempre, Nico. Gracias. No, gracias a usted por todo y gracias a todos.